Hay algo que nadie te cuenta de venir de abajo. Te dicen que luches, que salgas del barrio, que estudies, que trabajes duro, que te superes. Y tal vez lo hiciste. Tal vez hoy ganas más de lo que tus padres soñaron. Ya no vives en la misma casa, ya no viene con la misma angustia de fin de mes. Pero aún así hay una verdad incómoda. Sigues pensando como si todo estuviera a punto de desaparecer. Sigues viviendo con la mente en modo escasez, aunque tu realidad ya no sea la misma. Y eso no es casualidad, es programación. Cuando creces en un entorno donde el futuro es un lujo, tu cerebro aprende algo muy concreto. No estás aquí para disfrutar, estás aquí para sobrevivir. Cada cosa buena parece un accidente, cada cosa mala parece confirmación de que así es la vida para ti. No es solo que faltara dinero, es que faltaba seguridad, estabilidad, modelos de abundancia sana. Aprendiste a vivir alerta, con el sistema nervioso encendido las 24 horas, esperando el próximo problema, la próxima deuda, la próxima crisis. Y esa alerta, aunque tu cuenta bancaria cambie, no se apaga sola. Por eso, incluso cuando las cosas empiezan a ir mejor, sientes culpa por gastar en ti, sospecha cuando todo se calma, incomodidad cuando te reconocen. Una voz interna te susurra: no te confíes, esto no es para ti. En cualquier momento todo se cae. Esa voz no nació contigo, se formó con años de incertidumbre y carencia. Es la pobreza mental hablando desde dentro, aunque afuera ya no estés donde empezaste. Aquí es donde entra el estoicismo, pero no como lo venden en frases de Instagram, sino en su versión más cruda. Una filosofía nacida entre esclavos, exiliados, personas que también sabían lo que era tener poco control sobre lo externo. Epicteto fue esclavo. No empezó con todo un favor, empezó con cadenas. Y sin embargo, desde ahí dijo algo que atraviesa siglos. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Esa frase, que parece simple, es dinamita si vienes de abajo. Porque crecer en escasez te enseña a creer que nada depende de ti. Que todo está decidido: el sistema, la corrupción, la suerte, el apellido, el país, la clase social, y no vamos a negar que todo eso influye porque sería ingenuo. Pero el estoicismo no viene a borrarlo, viene a preguntarte: ¿vas a dejar que esa historia sea el guión completo de tu vida? ¿O solo el prólogo? ¿Vas a seguir actuando como si tu mente fuera propiedad del entorno que te formaste? La pobreza mental no es solo no tener dinero, es no sentirte dueño ni siquiera de tus propios pensamientos. Es repetir automáticamente las voces que escuchaste: no se puede, no es para nosotros, el que nace pobre muere pobre. Es vivir con la imaginación amputada. No es que no quieras algo mejor, es que te da vergüenza desear demasiado, como si aspirar a más fuera una falta de respeto hacia los tuyos, como si prosperar fuera de traicionarlos. El estoicismo te propone algo radical: dejar de medir tu valor por tus circunstancias y empezar a medirlo por tu carácter. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribió en su diario como si fuera un hombre cualquiera hablando consigo mismo. Se recordaba a diario que el poder, el prestigio, la riqueza, todo eso era frágil, prestado, externo. Que lo único realmente suyo era cómo pensaba, cómo reaccionaba, cómo trataba a los demás. ¿Te das cuenta de lo subversivo que es eso si vienes de abajo? La filosofía más poderosa te está diciendo que tu dignidad no depende del barrio donde naciste, ni del sueldo que ganas, ni del título que tienes. Pero hay un problema. Una cosa es entenderlo con la cabeza y otra es sentirlo en la piel. Porque quizás estudiaste, te formaste, saliste técnicamente de la pobreza, pero tu cuerpo sigue en modo no pertenezco. Entras a ciertos lugares y sientes que estás invadiendo. Hablas con ciertas personas y tu voz interna se evalúa a cada segundo. ¿Sonará bien lo que dije? ¿Se notará de dónde vengo?
¿Me veré ridículo? Esa es la cárcel mental. No hace ruido, no tiene barrotes físicos, pero condiciona cada paso que das. Los estoicos hablaban de libertad interior y tú podrías pensar, ¿qué libertad? Si el sistema es injusto, si las oportunidades no son iguales, si la balanza está inclinada. Y tienes razón en parte, pero hay otra parte que no puedes delegar, la forma en que interpretas tu historia. ¿Eres solo el producto de lo que te hicieron? ¿O también eres el autor de lo que haces ahora con eso? La cárcel mental empieza cuando confundes el contexto con tu esencia. Cuando crees que, porque creciste en la escasez, estás condenado a pensar en pequeña toda la vida. La propuesta estoica no es negar la herida, es dejar de adorarlas. No se trata de romantizar venir de abajo ni de usar como medalla. Se trata de usarlo como punto de partida para construir algo distinto. Y ese algo distinto no empieza con más dinero, empieza con más conciencia, con darte cuenta de cuántas de tus decisiones diarias salen del miedo a perder, de la culpa por tener, del impulso de sabotear aquello que siempre dijiste que querías. Cuando vienes de abajo y sigues pensando en escasez, puedes transformar cada oportunidad en amenaza. Un ascenso se siente como presión insoportable. Un nuevo entorno se siente como territorio enemigo. Un elogio se siente como error del sistema. Y sin darte cuenta, empiezas a actuar coherentemente con ese guión. Te minimizas, retrasas, postergas, renuncias antes de tiempo. No porque no puedas, sino porque algo dentro de ti te susurra que no deberías poder tanto. Ahí es donde el estoicismo se vuelve herramienta y no teoría. No te pide que repitas «soy abundante» frente al espejo. Te pide que observa con brutal honestidad la forma en la que te hablas. Que veas cuántas frases de tu mente no son tuyas, sino heredadas. Que reconozcas cada vez que te saboteas no como prueba de que eres débil, sino como síntoma de una programación vieja que ya no encaja con la vida que estás construyendo ahora. Y desde esa lucidez, empezar a entrenar otra forma de pensar, más alineada con lo que eres hoy, y no solo con lo que fuiste. La pobreza mental se alimenta en silencio. No aparece solo cuando no tienes, aparece también cuando ya tienes algo más y sigues viviendo como si fueras un intruso en tu propia vida. Compras algo que antes no podías permitirte y, en vez de disfrutarlo, sientes culpa. Te invitan a un lugar mejor que cualquier sitio al que ibas de niño y, en vez de sentir orgullo por haber llegado hasta ahí, te invade la sensación de «aquí no pertenezco». Eso no es humildad, es condicionamiento, es la voz de la escasez hablándote al oído incluso en medio de la abundancia. El estoicismo te diría algo incómodo. No puedes controlar de dónde vienes, pero sí puedes entrenar cómo interpretas todo lo que te pasa ahora. Y eso incluye tu progreso. Porque si tu mente sigue programada para el no merezco, cada paso hacia arriba se sentirá como traición. Cada mejora como amenaza, cada logro como algo que tienes que justificar o minimizar. Dejas de disfrutar para empezar a demostrar. Dejas de vivir para acumular pruebas de que sí vales. Pero el vacío no se llena así. Porque el problema nunca fue solo la falta de cosas, fue la falta de un criterio interno claro sobre quién eres. Los estoicos hablaban mucho de la diferencia entre lo que es tuyo y lo que no lo es. Tu cuerpo, tu reputación, tu dinero, tus relaciones, todo eso es inestable, frágil, vulnerable al azar. Lo único que realmente te pertenece es tu capacidad de pensar, decidir, responder. Si creciste en la escasez, lo que el entorno hizo fue apropiarse de esa capacidad. Te enseñó qué pensar de ti mismo. Te dio una imagen de tu lugar en el mundo y tú, sin saberlo, la aceptaste. Te dijeron explícita o implícitamente,
Tú eres de abajo, no apuntes tan alto. Y la mente del niño, que necesita pertenecer para sobrevivir, aceptó ese contrato. La cárcel mental empieza ahí, cuando confundes lealtad con limitación. Crees que para honrar tus raíces tienes que seguir pensando pequeño, que para no olvidarte de dónde vienes tienes que seguir cargando las mismas culpas, los mismos miedos, las mismas creencias de no merecer. Pero desde la mirada estoica, honrar tus raíces no es repetir sus heridas, es usar su historia como impulso para escribir algo distinto. Es decir, vengo de ahí, sí, pero no voy a dejar que eso sea el techo de lo que puedo llegar a ser. Epicteto, siendo esclavo, no podía cambiar sus cadenas físicas, no podía decidir dónde dormir, qué comer, qué trabajo hacer, pero se dio cuenta de algo poderoso. Aún podía elegir cómo interpretaba cada cosa. Podía seguir viéndose a sí mismo como mero esclavo, o podía verse como un ser humano con capacidad de virtud, con capacidad de dominar su mente incluso si no dominaba nada fuera. Ese pequeño giro interno es el que cambia todo. No te quita el dolor del origen, pero te devuelve soberanía sobre el significado. Cuando vienes de abajo y sigues pensando en escasez, tu mente se acostumbra a tres cosas: a anticipar la pérdida, a desconfiar de lo bueno y a glorificar el sacrificio como única forma válida de existir. Por eso cuando algo llega con cierta facilidad, sospechas. Cuando una relación es sana, buscas el defecto. Cuando te reconocen, te escondes o lo haces parecer poca cosa. En el fondo crees que solo eres legítimo si sufres, si te cuesta, si te duele, porque así aprendiste que se vive bien, a base de aguantar. El estoicismo viene a cuestionar precisamente eso. No es más virtuoso el que más sufre, sino el que mejor usa lo que le toca vivir. La virtud estoica no está en coleccionar heridas, sino en desarrollar sabiduría, justicia, templanza y coraje en medio de cualquier circunstancia. Puedes haber vivido cosas durísimas y seguir siendo esclavo de ellas, o puedes haberlas vivido y convertirlas en materia prima para un carácter más firme y más libre. La diferencia está en si sigues repitiendo automáticamente el guión que te dieron o decides empezar a escribir el tuyo. Aquí es donde entra un trabajo profundamente práctico: observar tus pensamientos como si no fueras ellos. Los estoicos proponían mirarlos como si fueran visitantes. Algunos se quedan, otros se van. No todos merecen confianza. Si cada vez que algo bueno te pasa aparece la frase «esto no es para mí», en lugar de creerla de inmediato, puedes hacer algo distinto: pausarla, mirarla y preguntarte ¿quién me enseñó a pensar así? Puede que veas recuerdos, una frase de tus padres, un comentario de un profesor, una burla de alguien con más dinero, una experiencia de humillación. Y en ese momento algo se vuelve claro. Esa voz no nació contigo, fue instalada. Esa lucidez es profundamente estoica porque separa lo que eres de lo que aprendiste. No eres la persona que no merece. Eres alguien que aprendió a pensarse así. Y si lo aprendiste, puedes desaprenderlo. Ahí empieza la ruptura de la cárcel mental, en dejar de tomar cada pensamiento limitante como verdad absoluta y empezar a tratarlo como un hábito viejo que ya no sirve a la vida que tienes ahora. Pero no basta con entenderlo una vez. Tu sistema nervioso lleva años entrenado para estar en alerta. Tu identidad lleva años construida alrededor de venir de abajo. No vas a dejar de sentir miedo de la noche a la mañana. Lo que sí puedes hacer, como propondría un estoico, es usar cada situación cotidiana como gimnasio de la mente. Cada vez que el miedo a no pertenecer aparezca, en lugar de obedecerlo, puedes hacer algo pequeño que lo contradiga. Hablar un poco más claro, no minimizar tu logro, aceptar un reconocimiento sin restarle valor.
darte permiso de disfrutar algo sin justificarlo. No se trata de forzar seguridad falsa, sino de practicar con acciones concretas una nueva forma de habitarte. Cuando empiezas a hacer esto, ocurre algo sutil pero poderoso. Tu identidad deja de apoyarse únicamente en yo vengo de abajo y empieza a apoyarse en yo soy alguien que elige cómo piensa, aunque venga de abajo. Esa es la verdadera salida estoica de la pobreza mental. No te promete que el mundo va a ser justo, no te garantiza que no habrá pérdidas o dificultades, pero te devuelve la llave de tu cárcel interna. La capacidad de decidir que tu mente ya no es terreno conquistado por el miedo heredado, sino territorio en recuperación. Hay una trampa muy común cuando empiezas a despertar de esta cárcel mental. Pasar de culpar al sistema a culparte a ti. Antes decías, no puedo porque soy pobre. Ahora dices, no puedo porque estoy roto por dentro. Cambias de enemigo, pero sigues siendo víctima. El estoicismo no quiere que sustituyas una excusa por otra. Quiere que dejes de vivir desde la excusa venga de donde venga. No se trata de negar las dificultades, se trata de dejar de hacer de ellas tu identidad. Si creciste escuchando que el dinero es sucio, que el que progresa es sospechoso, que el que se cree mucho merece ser bajado, es normal que ahora sientas tensión cada vez que te va bien. Una parte de ti quiere avanzar, otra teme convertirse en eso que criticaban cuando eras niño. Así, sin darte cuenta, te quedas en el punto medio, lo suficiente para no sufrir tanto como antes, pero no tanto como para incomodar a nadie. Es una zona aparentemente segura, pero internamente asfixiante. No estás en miseria, pero tampoco en libertad. Estás en pausa. Los estoicos te harían una pregunta incómoda. ¿Vives según lo que es bueno para tu alma o según lo que es cómodo para la mirada de los demás? Porque mientras sigas moldeando tu vida para que nadie se sienta incómodo con tu crecimiento, la pobreza mental seguirá ganando, aunque tus ingresos aumenten. La cárcel no está solo en el barrio del que saliste, está en el miedo a dejar de encajar en la versión que los otros tienen de ti. Aquí es donde entra un concepto estoico clave, la integridad interna. Para ellos la verdadera riqueza era vivir de acuerdo con la propia naturaleza racional, con la verdad de uno mismo, no con el aplauso externo. Si tu verdad hoy es que quieres una vida más amplia, más libre, más serena, pero te autoencadenas para no traicionar expectativas ajenas, ¿a quién estás traicionando realmente? No traicionas al barrio, te traicionas a ti. La mentalidad de escasez se disfraza muchas veces de modestia. Yo con poquito estoy bien. No necesito mucho. No me interesa el éxito. A veces es cierto, pero muchas veces es protección pura. Porque desear implica exponerse. Si quieres más y no lo consigues, duele. Si quieres más y lo consigues, te arriesgas a perderlo. La escasez mental prefiere no querer para no sufrir. Pero desde la mirada estoica, reprimir el deseo no es virtud. Lo virtuoso es ordenarlo. No se trata de ambicionar por ego. Se trata de reconocer honestamente qué vida sería más digna, más coherente, más justa contigo y con los tuyos. El estoicismo no te pide que quieras ser millonario. Te pide que no seas esclavo del miedo a querer algo mejor de lo que te dijeron que merecías. Te pide que, si eliges una vida sencilla, sea por convicción, no por resignación. Que si decides quedarte donde estás, sea desde la paz, no desde el no puedo. Esa diferencia es enorme. Uno es límite lúcido, el otro es cárcel invisible. Una forma práctica de empezar a romper la escasez mental es cuestionar los pactos silenciosos que hiciste con tu origen. Tal vez juraste inconscientemente no superar cierto nivel para no dejar atrás a tu familia. Tal vez aprendiste a sentir culpa cada vez que te iba mejor que a tus padres. Tal vez te prometiste no parecerte
a la gente con dinero que te humilló. Y ahora, sin darte cuenta, cada vez que te acercas a esa línea, te saboteas para cumplir esos pactos. Desde el enfoque estoico, esos pactos son opiniones, no leyes. Puedes mirarlos de frente y preguntarte, ¿siguen siendo justos para quien soy hoy? ¿Honran realmente a mis padres mantenerme pequeño toda la vida solo para no incomodarlos? ¿Es justo conmigo mismo seguir actuando en contra de mis capacidades por miedo a encajar en etiquetas que otros inventaron? Este tipo de cuestionamiento es duro porque implica aceptar que parte de tu sufrimiento actual ya no viene solo de lo que te hicieron, sino de lo que tú sigues haciendo con eso. Pero lejos de ser un reproche, esta conciencia es una puerta. Si eres tú quien sostiene hoy la cárcel, también eres tú quien tiene la llave. Y aquí entra otra enseñanza estoica, el coraje. No el coraje de aguantar golpes, ya demostraste que sabes hacer eso. El coraje más raro, el de dejar ir la versión de ti que solo sabía sufrir. Esa versión que se definía por venir de abajo, por ser el que la tuvo difícil, por salir adelante a pesar de todo. Esa narrativa te dio fuerza en un momento, pero si te aferras a ella eternamente, ya no es fuerza, es ancla. Marco Aurelio se repetía a sí mismo que todo lo externo cambia, que los roles pasan, que nada de eso define lo que es esencial. Tú también puedes empezar a decirte, no soy solo el que viene de abajo, soy alguien que está decidiendo hacia dónde va. Ese cambio de frase no es solo poesía, es dirección. Cambia tu postura ante la vida. Dejas de usar tu pasado como justificación para frenarte y empiezas a verlo como contexto para entender de dónde sacaste la resistencia que ahora puedes usar para algo más que sobrevivir. Poco a poco empiezas a notar algo. No es que el miedo desaparezca, es que ya no manda tanto. Sigues sintiendo incomodidad en ciertos lugares, pero no huyes. Sigues sintiendo culpa al disfrutar, pero no te castigas tanto después. Sigues sintiendo la tentación de sabotearte, pero al menos ahora lo ves venir. Y ese verlo venir es profundamente estoico. Es la mente despertando en medio del impulso. Es la primera señal de que la cárcel mental tiene grietas. En este punto el trabajo ya no es solo entender tu historia, sino empezar a entrenar día a día una nueva forma de estar en el mundo. El estoicismo no se queda en la reflexión, se mide en práctica. Y si vienes de abajo, tu práctica no será sentarte en un sillón cómodo a pensar en abstracto. Será aplicar estos principios en medio del ruido, del cansancio, de las responsabilidades reales. Pero precisamente ahí es donde más sentido tienen. Primera práctica estoica: diferenciar cada día lo que depende de ti de lo que no. Parece simple, pero si creciste en escasez, es revolucionario, porque el mensaje fue: casi nada depende de ti, solo te queda aguantar. Hoy puedes reescribir eso. No decides la economía global, pero sí decides en qué inviertes tu atención. No decides tu pasado, pero sí decides qué historia cuentas de él. No decides cómo te miran los demás, pero sí decides cómo te miras tú cuando te ves al espejo. Cada mañana puedes preguntarte, ¿qué sí depende de mí hoy? Y elegir al menos una acción alineada con eso. Estudiar una hora, cuidar tu cuerpo, ordenar tu espacio, poner un límite sano. Decir que no a algo que te desgasta, decir que sí a algo que te impulsa. Segunda práctica: observar la voz de la escasez sin obedecerla siempre. Esa voz no va a desaparecer por arte de magia. Va a seguir diciéndote: no gastes en ti, no destaques, no hables mucho, no sueñes tan alto, no confíes en lo que estás logrando. El enfoque estoico no es callarla a la fuerza, sino verla como un consejero exageradamente pesimista. La escuchas, la reconoces, pero no le entregas las llaves de tu comportamiento. Puedes responderle mentalmente: gracias por intentar protegerme,
pero hoy voy a elegir distinto. Y luego hacer algo concreto que contradiga ese mandato interno, aunque sea pequeño. Darte un gusto sin castigarte después. Reconocer tu logro sin minimizarlo. Aceptar un reto en lugar de esconderte. Tercera práctica. Entrenar la gratitud sin romanticizar la carencia. Si vienes de abajo, puede que te entrenaran a agradecer las sobras como si fueran banquete. Agradece que tienes algo, no te quejes. Y sí, la gratitud es poderosa, pero cuando se mezcla con culpa se vuelve cadena. Agradeces tanto lo mínimo que te da miedo desear algo más. El estoicismo propone otra cosa. Agradecer profundamente lo que tienes, pero sin convertirlo en techo. Gratitud no es conformismo, es punto de apoyo. Puedes decir, valoro de corazón lo que he logrado y lo que tengo ahora. Y desde aquí, me permito construir más, no porque no sea suficiente, sino porque yo puedo más. Cuarta práctica, redefinir la riqueza. Desde la mirada estoica, eres rico cuando no necesitas traicionarte para sostener lo que tienes. Puedes tener poco y ser inmensamente rico en coherencia, serenidad, presencia. Puedes tener mucho dinero y ser completamente pobre en paz interior, viviendo esclavo del miedo a perderlo. Pregúntate con brutal honestidad, ¿cuánto de lo que haces a diario viene del miedo a no ser suficiente? ¿Cuánto viene del deseo auténtico de vivir mejor, con más virtud, más calma, más conexión? Esa pregunta, repetida con sinceridad, va recolocando tus prioridades. Dejas de perseguir cosas solo para tapar heridas y empiezas a construir una vida que de verdad tenga sentido para ti. Quinta práctica. Honrar tu historia sin encadenarte a ella. La mentalidad de escasez te dice, no olvides de dónde vienes como advertencia para que no cambies. La mirada estoica te diría, recuerda de dónde vienes para valorar lo que tienes y para no desperdiciar lo que has aprendido. No tienes que renegar de tu origen ni sentir vergüenza de él. Tampoco tienes que glorificarlo como si el sufrimiento fuera una medalla eterna. Puedes verlo como lo que fue, un terreno duro donde creciste, una escuela severa que te dio herramientas. La lealtad sana no es seguir viviendo en el mismo estado mental, es usar esa historia para elevarte, no para limitarte. A medida que incorporas estas prácticas, empiezas a notar transformaciones pequeñas pero profundas. Tal vez sigues sintiendo nervios al entrar a ciertos espacios, pero ya no te paralizas. Tal vez sigues escuchando la voz que dice, esto no es para ti, pero ahora puedes contestarle. Puede que antes no, pero hoy sí. Tal vez sigues sintiendo que vienes de abajo, pero ya no te defines solo así. Te descubres como alguien que viene de abajo, sí, pero que piensa cada vez con más altura, y eso no tiene nada que ver con creerte superior a otros. Tiene que ver con dejar de creerte inferior a ti mismo. En este proceso habrá recaídas. Habrá días donde vuelvas a sabotearte, donde el miedo gane, donde la culpa te arrastre. Ahí es donde el estoicismo muestra su verdadera fuerza. No en fingir perfección, sino en insistir en el entrenamiento. Marco Aurelio escribía para recordarse sus propios principios una y otra vez, porque sabía que la mente tiende a olvidar y a regresar a sus viejos patrones. Tú también puedes hacerlo, escribir, hablar contigo con firmeza pero sin violencia, reconocer cuando caes sin destruirte por completo. No eres un caso perdido cada vez que te saboteas, eres alguien que sigue entrenando su libertad interior en un terreno difícil. Al final, todo este camino se resume en una pregunta profundamente estoica. ¿Vas a dejar que tu origen decida tu destino mental? No puedes cambiar haber nacido en escasez. No puedes borrar las veces que tuviste que apretarte el cinturón. Las humillaciones, las puertas cerradas, las frases que te hicieron sentir menos. Eso ya pasó.
pero sí puedes decidir qué significado le das ahora a todo eso. Ahí está la verdadera riqueza, en recuperar el derecho de interpretar tu propia historia. La pobreza mental te dice: tu valor depende de cuánto tienes, de cuánto logras, de cuánto sufres para conseguirlo. La riqueza interior estoica te dice algo distinto. Tu valor está en tu capacidad de vivir con virtud, aun viniendo de la nada. Virtud no es moralismo barato, es carácter. Es justicia al tratar a otros y a ti mismo. Es templanza al no dejar que los impulsos y los miedos decidan por ti. Es coraje para hacer lo que sabes que es correcto, aunque te tiemble todo por dentro. Es sabiduría para distinguir entre lo esencial y lo decorativo. Cuando vienes de abajo, muchas veces te enseñaron a conformarte con sobrevivir. El estoicismo viene a recordarte que también tienes derecho a vivir con dignidad interna, a caminar sin pedir permiso para existir, a ocupar tu lugar sin sentir que estás robando el espacio de alguien más válido que tú, a disfrutar lo que has construido sin estar esperando el castigo, a dejar de explicarte, de justificarte, de hacerte pequeño para que otros no se sientan incómodos con tu crecimiento. Eso sí, la libertad interior tiene un precio. Es emocional. Implica dejar morir la versión de ti que se definía solo como el que viene de abajo y lucha contra todo. Implica aceptar que tu historia de víctima, aunque real en muchos aspectos, ya no puede ser tu única identidad si quieres avanzar. Implica soltar la necesidad de culpar constantemente al sistema para justificar cada renuncia y empezar a mirar con honestidad donde sigues siendo tú quien se encadena. Ser estoico es precisamente dejar de ser esclavo del miedo heredado. Es mirar todo lo que te dijeron que no podías ser, todo lo que te prohibiste desear y atreverte poco a poco a integrarla. Es empezar a construir una vida donde no tengas que elegir entre honrar tus raíces y honrarte a ti. Tal vez sigas sintiendo ese eco interno que dice no es para ti. Respóndele con hechos. Cada vez que elijas no sabotearte, cada vez que aceptes una oportunidad sin minimizarte, cada vez que disfrutes algo sin culpa, le estarás demostrando a esa voz que su tiempo terminó, que ahora estás construyendo algo distinto, una mente que aunque venga de la escasez, ya no se arrodilla ante ella. Si llegaste hasta aquí, significa que una parte de ti ya no se conforma con seguir viviendo encarcelado en una mentalidad que no elegiste. Solo necesitas tomar en serio esta decisión interna. No voy a seguir repitiendo en mi mente una pobreza que mi realidad ya está superando. Quiero que lo declares no como frase mágica, sino como compromiso contigo mismo. Ve a los comentarios y escribe: mi mente ya no vive en escasez, elijo riqueza interior. Que sea tu recordatorio de que a partir de hoy, tu origen ya no será excusa ni cadena, sino punto de partida. Si este video te movió algo por dentro, suscríbete, comparte este mensaje con alguien, se siente pequeño, y quédate cerca. Aquí no vamos a negar tus heridas. Aquí vamos a entrenar juntos la única riqueza que nunca se devalúa, la de una mente que aprende a ser libre, incluso cuando el mundo nunca pensó que lo lograrías.